Muchas veces nosotros, como seres humanos, la verdad es que nos acercamos a Dios porque hay una gran necesidad. Algunos de nosotros empezamos un camino con Dios, empezamos un camino con Cristo en medio de luchas, en medio de situaciones muy turbulentas. Yo recuerdo que hace ya van a ser 17 años, a mi mamá le diagnosticaron una enfermedad bastante delicada. A ella le descubrieron un tumor en la médula, al interior de la columna, y eso fue algo muy duro, fue algo que choqueó por completo nuestra familia, y por eso, en medio de esa gran necesidad, surgió un anhelo, una búsqueda muy de corazón, muy profunda de Dios. Y yo sé que muchas personas que atraviesan situaciones duras, ahí es que disponen el corazón. Entonces recuerdo que en medio de una crisis tan profunda como la idea de que mi mamá podía fallecer siendo hijo único, madre soltera, sin hermanos, en una situación tan fuerte, tan difícil, digamos, aunque ya conocía un poco de la palabra de Dios, la verdad es que estaba muy lejos de Él. Por eso muchos buscamos a Dios en medio de una gran necesidad. No es la misma oración cuando decimos gracias, papito Dios, por estos alimentos, a una oración cuando tenemos un familiar que está adolorido, enfermo. A mí me sorprende, me maravilla que muchas personas que no nos conocen nos dan la entrada en su casa, en su familia, nos invitan a almorzar, nos invitan a desayunar, nos reciben con toda la amabilidad, pero muchas veces es porque en el fondo lo que hay es una gran necesidad. Entonces lo que queremos es conseguir el favor de Dios. Lo que queremos es, entendiendo que hay hombres, que hay mujeres de Dios, queremos como congraciarnos con el Señor y como a última hora nivelar materias. ¿Ustedes se acuerdan cómo era al final del año o al final del semestre? Todo el semestre, todo el año, vagancia, ¿sí? Más de uno quiso decir amén porque saben lo que es la vagancia, pero faltando 15 días, eso es madrugue, trasnoche, corra. Pero a veces nos pasa con Dios que queremos que una oración de 2 minutos resuelva 10 años de hacer las cosas mal. Pastor, lo invito a mi casa. Y uno llega y uno ve esos hogares, a veces, unas peleas, unos conflictos. Y yo digo, ¿por qué a veces los seres humanos somos así? Hasta que uno no tiene la muela podrida y que se le va a caer el pedazo de la cara y que le amenazaron que se le van a quitar 17 dientes. Porque uno tiene que esperar a veces que sucedan esas cosas para ir al dentista. Sin embargo, Dios, en su gran amor, en su bondad, Dios responde. Y vamos a ver rápidamente que en medio de la necesidad, en medio de las enfermedades, de las deudas, de la angustia, hay varios niveles de respuesta. Si usted lee los Salmos, usted va a encontrar varios niveles de respuesta de Dios. Vamos a ver el primero en el Salmo 83, verso 1. Dice la Escritura: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Miren esa oración, ¿no? Esas palabras, digamos, uno dice, pues sería raro uno hablarle a Dios, como decirle al Señor, bueno, Dios, no se quede quieto, ¿sí? No se quede callado. Y en ese primer nivel de respuesta, uno necesita saber qué es lo que está pasando. Porque cuando hay crisis hay confusión. Uno no sabe qué hacer, qué decir. Y una oración que se hace frecuentemente es, Dios, no te quedes callado. Pero también dice en el Salmo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y dice ese segundo nivel de respuesta, dice, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
ante la gran necesidad, ante la dificultad, una cosa es decir, Dios, no te quedes quieto. Y otra muy distinta es decir, bueno, yo sé que cuando estaba angustiado, Dios me oyó. ¿Cuántos sienten, saben, están seguros de que alguna vez Dios escuchó sus oraciones? Dice también en el siguiente nivel de respuesta, en el Salmo capítulo 3, verso 4, dice, con mi voz clamé a Jehová. Pero mire que aquí no dice solamente que él oyó. Dice, clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. No es lo mismo saber que Dios nos escucha a saber que Dios nos responde. Por eso, en medio de la dificultad, lo que necesitamos a veces ni siquiera son oraciones, son respuestas. Necesitamos respuestas, pero dice que sucedió esa respuesta en medio de un clamor, en medio no de una oración, digamos, desentendida, sino que la palabra clamor casi que es grito en la Biblia. Cuando usted encuentre clamor en las Escrituras, es una expresión que se refiere a levantar la voz. Clamar es casi que gritar. Dice también en el Salmo 34 otro nivel de respuesta diferente, pues dice, Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero también dice, y me libró de todos mis temores. Este nivel de respuesta, este nivel en medio de la oración es una bendición. Es algo que transforma para siempre el corazón. Y qué bueno es que cuando usted tenga una dificultad, que cuando esté experimentando un temor, usted alcance este nivel de fe y usted pueda decir, yo sé que Dios me escuchó, pero además Dios hizo algo en mi interior y fue que me libró de todos mis temores. Yo te pregunto, ¿tú a qué le tienes temor? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué pensamientos te embargan para vivir en temor? Porque si tú en ese temor incluyes a Dios, si tú buscas al Señor, Él te puede librar de todos esos temores. El Salmo 138, verso 3, dice sin embargo que hay otro nivel que es a mi entender la manera más hermosa en la que nosotros podemos caminar con Dios, tener respuestas, vivir en oración. Y dice la Escritura, Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste. Dice, me diste ánimo y además renovaste mis fuerzas. Miren, este nivel de respuesta frente a las necesidades tan grandes que muchas personas tienen en sus hogares, en sus vidas, en sus corazones, sucede cuando tú le crees a Dios. Sucede cuando la mano de Dios se mueve a nuestro favor. Y hay respuestas, pero además hay un ánimo que pone Dios. Es el Creador obrando en mi interior para darme un ánimo diferente frente a las situaciones. Y me da el Señor unas fuerzas distintas a las que tenía. Si usted sabe eso, yo le animo a que usted ore con mucho fervor, con mucha fe en su espíritu, que usted le crea al Señor y que usted sepa que cuando usted clama, Dios le escucha, Dios le responde, Dios le libra de los temores, pero además Dios le fortalece. La persona que más oró en la Biblia fue Jesús. La persona que según las Escrituras mejor vida de comunión y de oración con el Padre tuvo fue Jesús.
La Biblia describe que el Señor, siendo muy temprano, siendo muy oscuro, se iba solito a un monte a orar. Y dice que hasta que el sol amanecía, hasta que llegaba la mañana, el Señor oraba y hacían unas cosas tremendas cuando bajaban Jesús y los apóstoles. Empezaban allí los milagros y muchas cosas sucedían. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad había en Jesús para orar? ¿Qué era lo que impulsaba al Señor? ¿Era una necesidad? ¿Será que Jesús oraba, Padre, ayúdame porque no tengo para pagar el arriendo? ¿Usted cree que la oración de Jesús era, Señor, ayúdame porque no tengo para el mercado? ¿Usted cree que esas eran las oraciones de Jesús? ¿Sabe que las oraciones de Jesús eran, Señor, ayúdame porque estoy peleando con mi mamá, con María, estoy agarrado con mis hermanos? ¿Usted cree que esa era la oración de Jesús? No lo era. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que la oración de Jesús era diferente? Porque él tenía un propósito demasiado grande para concentrarse en cosas tan, digamos, tan inmediatas o tan terrenales. Sin embargo, insisto, quiero que sepas que Dios responde, Dios te libra y te da fuerza. Pero la oración, que es deleitosa, que es muy poderosa, es cuando se incluye un propósito. Cuando el Señor es el que te va mostrando el camino. Sin embargo, hoy vamos a ver algo muy curioso. Y es que personas en la Biblia no siempre se acercaron a Dios para decirle, Señor, muéstrame tus caminos. La historia de Saúl empezó buscando burras. Imagínense ese testimonio. Les presentamos al rey de Israel. Entonces se para el rey de Israel, coge el micrófono y le dicen, oh rey de Israel, cuéntanos tu testimonio. Entonces empieza Saúl, bueno, buenos días, hermanos de la gran comisión. Les cuento que mi camino con Dios empezó buscando unas burras. Y uno dice, bueno, pero se supone pues que el rey debería tener un testimonio mucho más tremendo. Algunos diríamos, surgió por una enfermedad. Otros diríamos, sucedió por una crisis amorosa. Otros dirían, sucedió por un intento de suicidio. Pero la verdad es que la historia de Saúl empezó buscando burras. La Biblia enseña en 1 Samuel, capítulo 9, del verso 3 al 6, usted lo puede encontrar, que el papá de Saúl se llamaba Quis. Y resulta que a Quis se le perdieron unas burras. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Quis? Dijo, Saúl, mi hijo, venga, hágame un favor. Vaya y busca las burras o sea, ¿qué tiene que tener una persona especial para que lo manden a buscar burras? ¿Sí? O sea, pudiendo mandar a los criados, a los empleados, ¿qué hizo Quis? Mandó a su hijo. O sea, yo digo, y dice la Biblia que Saúl era lindo, que era hermoso, que era muy alto, que era una persona, digamos, pintoso, pues. Es decir, encima de todo, yo creo que el papá pensaba que Saúl era como despistado, porque le dijo, mi hijo, no vaya solo, vaya con un ayudante. Y lo tremendo es que no encontró las burras. Imagínese, con ayudante, él solo, a buscar unas burras y no aparecen, no las encuentra. Si usted imagina a Saúl contando el testimonio, bueno, pues yo iba por la carretera y no aparecieron las burras, ¿sí? Y lo tremendo es que Saúl llegó y dijo, no, mijo, vámonos para la casa porque deben estar más preocupados por nosotros que por las burras. Entonces, cuando ya se iban a ir para la casa, el ayudante, el siervo, el de la casa, le dijo, bueno, pues, joven Saúl, no nos vayamos todavía. Y le dice así, en este pueblo, en 1 Samuel 9:6, dice, en este pueblo hay un hombre que sirve a Dios. Toda la gente lo respeta mucho. Dicen que cuando él anuncia que algo va a suceder, sucede. Vamos a verlo. A lo mejor nos dice
¿dónde podemos encontrar las burras? O sea, ¿usted se imagina ir a donde un profeta, un hombre de Dios, una persona que todo el mundo dice que lo que él declara es verdadero, y ponerse uno a preguntarle por unas burras? Eso es como si el gobernador llega a su casa y usted, teniendo al gobernador, usted empieza a contarle: señor gobernador, me siento triste, mire que mi novia no me mira, no me mima, ¿sí? Y la calle vuelta a nada, el barrio inseguro, todo el alumbrado destrozado. Ahora imagínese tener un hombre de Dios subutilizado, porque pudiendo conocer la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Venga, ayúdeme a encontrar estas burras. ¿No? O sea, es como raro, como extraño. Pero lo maravilloso es que Samuel le dijo: mijo, tranquilo, porque ya aparecieron las burras. Mire lo que dice, esta es la respuesta de Samuel. Le dice: de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Es decir, él se fue por burras y llegó siendo rey. Miren lo tremendo. Venga, ¿dónde estarán las burras? Busquemos a un profeta. Profeta, ¿dónde están las burras? Mijo, olvídese de esas burras, porque Dios lo escogió a usted como rey. Hay personas que llegamos a Cristo por burras, ¿sí? No vaya a decir amén si usted llegó de pronto por una crisis familiar, ¿sí? Se mira a su esposo así, amén, ¿sí? Y le da la patadita, ¿no? Pero la verdad es que, sin importar cuál haya sido el motivo, la experiencia de Saúl es la experiencia que tienen las personas que se encuentran con un Dios vivo y verdadero. Usted llegó con el corazón destrozado por un sinvergüenza, y el Señor te dice: olvídate de ese burro, olvídate de ese burro, que vas a ser reina, que eres hija de Dios. Se le cayó la empresa, usted estaba pensando en cualquier otra cosa, y resulta que usted le dice: Señor, ayúdame con esto que está pasando. ¿Y sabes qué te dice Jesús? Como le dijo Samuel a Saúl, le dijo: olvídate de esas burras, porque eso ya se solucionó, eso ya se arregló. Y las burras ya no le importan a alguien que tiene un llamado de rey. Si Dios te llama a ser rey, olvídate de las burras. Es decir, yo llegué efectivamente a los caminos de Dios por esa crisis de salud tan fuerte que hubo en mi familia, pero hoy por hoy, que he visto la mano de Dios obrando en mi mamá, en mi familia y en mí, yo doy por entendido que esa parte de mi vida ya fue resuelta en Jesús. Pero yo ya no soy el mismo, porque aunque todo esté resuelto, me encontré nada más ni nada menos que con mi papá, que con el Creador, que con el Señor, que dice: ven para acá, porque vas a ocupar una posición diferente delante de mí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa experiencia, las cosas que nos angustiaban, que nos preocupaban, empiezan a desvanecerse en la presencia de Dios. Y la situación por la que hayamos llegado pasa muy pronto a un segundo plano, y eso es maravilloso. ¿Alguien ha tenido esa experiencia aquí? De llegar buscando a Dios por una situación y encontrarse nada más ni nada menos que con Jesús. ¿Sí le ha pasado a alguno? Ahora, quiero compartir con ustedes una historia que a mí personalmente me conmueve mucho, que me cambió la vida, y es cómo el Señor tiene por costumbre transformar los planes. Jesucristo es el que transforma tu biografía. Yo le pregunto, en su testimonio de vida, ¿a usted le gustaría que el primero, el comandante, el Señor, el que organice todo sea Jesús? Que usted le digan: tome el micrófono, cuéntenos la historia de su vida, y usted puede decir:
Jesús me cambió para siempre, me dio vida eterna. Lo conozco, lo amo, le sirvo y para siempre voy a estar junto a Él. Su poder me abre puertas, su gracia no me limita, sino que me impulsa. ¿No le gustaría a alguno de ustedes poder contar esa historia? No, pues yo soy evangélico, soy cristiano y le digo a todo el mundo que todo es pecado y vivo amargado y triste porque todo me lo prohíben. ¿Es un testimonio decente? No lo es. Pero vamos a ver el testimonio de cómo el Señor llamó a Pedro. Lucas capítulo 5 versos 1 al 3. Esto, mire, si usted recibe estas palabras, yo le garantizo que el Señor va a seguir obrando para transformar su biografía para siempre. Lucas 5, 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca. ¿A quién le enseñaba Jesús? A la multitud. En primer lugar, vamos a señalar que Jesucristo es el Señor de las multitudes. Jesucristo es el Señor de las multitudes. Así que usted no se aterre, no se asombre ni se maraville. Tal vez hoy hay casi 15, casi 20 sillas desocupadas. Tal vez, seguramente, hay muchas personas que están necesitando esta palabra y nosotros podríamos pensar o sentirnos que somos poquitos, pero no se les haga extraño que dentro de muy poco tiempo el Señor empiece cada vez a traer más personas y no se maraville cuando seamos 500, no se maraville cuando seamos 1000, 2000, cuando nos reunamos en la plaza de toros, no se maraville cuando cada domingo parezca un campamento, no se maraville de eso, cuando haya 50 en el coro, cuando haya grupo de danza, 3 grupos de alabanza, no se maraville porque Jesús es el Señor de las multitudes. Ahora, usted decide si está entre la multitud para recibir o si usted está dentro de la multitud que sirve. Esa es una pregunta que cada uno va a responder. Pero ninguna iglesia es fea, ninguna iglesia es pequeña y ninguna iglesia es pobre si ahí está Jesús. Por eso las multitudes anhelan la palabra de Dios. ¿Ustedes no se imaginan cuántas personas en esta ciudad están anhelando escuchar las palabras de Jesucristo, conocer el amor de Dios? Pero también vamos a ver que es un contexto de barcas. ¿Cuántas barcas dice que hay en esta historia? ¿Habían cuántas barcas? 2 barcas. Entonces tenemos mucha gente, tenemos 2 barcas, pero las barcas no son solamente un medio de transporte para los pescadores. Es el medio para subsistir. ¿Ustedes qué creen que significa para un pescador su barca? Imagínense un carpintero sin sierra, sin martillo, sin puntillas, sin carpintería. ¿Cómo sería eso? No, yo soy carpintero. No tengo ninguna herramienta ni tengo donde trabajar, pero soy carpintero. Por eso es importante comprender qué significa la barca para ellos, porque ya vamos a ver qué sucedió después con esa barca. Pedro era una especie de microempresario, porque Pedro tenía servidores, personas que trabajaban con él, tenía como empleados. Sin embargo, mire lo precioso de la historia de Pedro. La biografía de Pedro, cuando es transformada, empieza por decir: yo tenía barcas, yo tenía unos barcos, pero mis barcos sirvieron nada más ni nada menos que para que Jesucristo predicara. ¿Se imagina uno darse ese caché? Yo no tengo cualquier barco, porque desde mi barco un día
predicó Jesús. Entonces, las barcas sirvieron a Dios para que se anunciara la palabra. Pero también hay redes. La Biblia menciona que ellos estaban lavando las redes. ¿Ustedes sabían que las redes se lavan? ¿Ustedes sabían que los pescadores lavaban las redes? ¿O que es como que la tiraban al agua y la sacaban y ya? Mire, usted va a cualquier pueblito de pescadores y usted va a notar que ellos extienden una vara muy alta y esa vara la levantan, así la paran y abren la atarraya, ¿sí? Abren la red y la ponen al rayo del sol para que pueda secarse, porque como eso es un hilo, es como una eso no sé qué material es como una cuerda allí trenzada, como una especie de poliéster, aunque en esa época no creo que ellos utilizaran poliéster, ¿sí? Digamos, se pudre si se queda ahí como en cualquier manera, pero las estaban lavando. ¿Qué significa lavar las redes? Significa resignación. Significa terminé la tarea, significa hoy ya no trabajamos más, significa cansancio, significa fin de la jornada. Eso significa las redes. Y en ese contexto vamos a continuar, dice en el verso 4, cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Entonces la historia empieza con mucho cansancio. Imagínense a Pedro muy cansado, porque ya vamos a ver que la Biblia enseña que él toda la noche estuvo pescando. Imagínese usted estar trabajando todo el día o toda la noche y usted ya se está cambiando para irse para la casa y el jefe lo llama y le dice, necesito que me hagas otro turno. ¿Usted cómo se siente? Usted se siente como cuando el pastor lleva 2 horas predicando y dice para terminar, ¿sí? Y uno sabe que cuando el pastor dice para terminar es porque va en la mitad, ¿sí? Pedro estaba cansado, ya estaban lavando las redes, pero Jesús le dice algo extraño. Le dice, boga mar adentro. Es decir, el Señor le dice, esto no ha terminado. Esto no ha terminado, esto apenas está empezando. Y por muy cansado que Pedro estaba, Jesús es aquel que nos lleva una milla más. Jesús es aquel que nos lleva a profundizar. Y no le dijo Jesús a Pedro, mijo, hagámonos en la orilla, que aquí es más seguro. ¿Qué le dijo Jesús? Boga mar adentro. Bogar mar adentro significa profundizar, significa escudriñar, significa a pesar del cansancio insistir, a pesar de lo que soy, de que mi mente ya dijo lo intenté todo, lo hice todo. Bogar mar adentro significa la milla extra, el paso adicional. Bogar mar adentro en la oración es dejar las oraciones que a veces hacemos unas oraciones que son de 3 centavos, de 3 pesos. A veces nosotros leemos la Biblia 5 minutos y decimos, este mes ya leí para la gloria de Dios lo de todo el mes, ¿sí? Bogar mar adentro significa profundizar, apasionarme por el Señor, meterme con Dios. Pero dice, echa la red para pescar, es decir, pasar del sermón a la acción, porque primero hubo un sermón y después, bueno, vamos a pescar, pero significa también una orden. El Señor le dio una orden específica a Pedro, pero mire lo que sucedió en el verso 5, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Una cosa es trabajar toda la noche, pero otra cosa es trabajar toda la noche y no haber pescado nada. Entonces imagínense la frustración de Pedro y de los pescadores.
Eso es como si usted lava el taxi, usted lo llena de gasolina o de gas, usted lo pone titino, cuelga, la foto de sus hijos, de su esposa, todo está reluciente. Usted hace su oración y usted dice, Señor, este es mi día. Y usted sale, media hora, nadie. 1 hora, nadie. 3 horas, pare y le preguntan la hora. No, gracias, muy amable. Y usted, 5, 6 horas, usted dando vueltas por toda Popayán. Usted dice, no, me va a hacer en el terminal. Se hace en el terminal. Cerrado el terminal porque cerraron la vía. Imagínese, 8 horas se cumple su jornada laboral y usted no hizo ni una carrera, pero sí le tocó darle moneditas a varios en varios semáforos. ¿Cómo llegaría usted a su casa? Y llega su mujer y lo recibe con la noticia, ¿no? Mi hijo, imaginé que el niño dañó el televisor. Pues Pedro pescó toda la noche, porque no sé si ustedes sabían, los pescadores acostumbran a salir en la madrugada para que el contraste de la barca con el sol no espante los peces. Pero dice maestro, y esto es interesante. Aquí Jesús le dijo maestro. Mire que no le dijo Señor, porque el maestro ¿qué hace? ¿Qué hace el maestro? El maestro enseña y le dice, no hemos pescado nada. Yo sé que usted es muy bueno para predicar la palabra, pero usted no sabe nada de pesca. Jesús, tú eres excelente predicando. Jesucristo, tú eres el mejor y tú enseñas unas parábolas hermosas. Pero yo sé pescar más que usted, Jesús. Y además estoy cansado. Y ya me quiero ir para la casa. Sin embargo, ¿qué dijo Pedro? ¿Cómo habla la fe? En tu palabra echaré la red. Si Dios a usted le da una orden específica, siéntase muy bendecido, porque ese es el inicio de una pesca milagrosa. Dice en el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Empezó todos los peces del lago dijeron, yo no me quedo fuera de este milagro, yo quiero aparecer en la Biblia. Entonces todos los pescados corrieron, nadaron, sí, porque aquí uno tiene que, mejor dicho, nadaron y se fueron a toda velocidad y se metieron en la red. ¿No le gustaría tener ese socio en sus negocios? ¿No le gustaría tener ese socio? Mire, había un hombre, aquí un paréntesis, una señora que me contaba que había un hombre que él trabajaba, creo que era con el América de Cali, en la tienda deportiva, y su abuela era santera, era como practicaba la brujería y tenía como una camándula y la frotaba, y cuando la frotaba decía babaluaye, o yo no sé qué, decía que vengan clientes y empezaban a llegar personas. Yo le pregunto, ¿será que Dios no puede hacerlo mucho mejor, pero bajo la luz de la verdad? Pues Jesús es el que da respuestas. ¿Sabes qué significa la gran cantidad de peces? Que del cansancio pasaron ¿a qué? A una respuesta, a una alegría, a un gozo, a un tiempo de bendición. Entonces, ya no importaba el cansancio. Ahora, ¿qué era lo más importante? Los peces. Mire, muchachos, se vinieron todos los peces. Y la Biblia enseña que en medio del milagro sucedió algo que lo puso como que pasar de la alegría a la preocupación, porque dice, y su red se rompía. Primero cansado, luego emocionado por los peces, y después, se rompió la red. Entonces, eso fue como una cantidad de emociones en un momentico muy corto, y entonces se le rompió la red. ¿Usted qué haría si Jesús empieza a hacer cosas en su vida que hacen que se le rompa la red? Ahí Pedro pudo haber dicho,
yo mejor no hubiera traído a Jesús. ¿Para qué traje a Jesús si ahora se me rompieron las redes? Imagínense. Por eso a veces nosotros decimos, ¿en serio, Jesús? Muchas personas en medio de cosas relacionadas o de pérdidas relacionadas con servir a Dios, a veces tenemos la tentación de decir, ¿en serio, Jesús? La Biblia dice que hay algo que es un privilegio de pocos, y es sufrir por causa del Evangelio. Muy pocas personas pueden decir, perdí mi familia por servirle a Dios. Muy pocas personas pueden decir, me echaron del trabajo porque no negué a Cristo, por vivir en integridad, por ser una persona correcta. Pocas personas pueden decir, mi hogar se destruyó, pero yo sigo sirviendo al Señor. Ahora, no por ser un sinvergüenza, sino por servir a Dios. Y pocas personas pueden decir, me cortaron una mano, me apuntaron con un arma, me dispararon, me metieron a la cárcel por predicar la palabra. La Biblia describe que ese es un privilegio de pocos. Pero empezó muy cansado y muy triste. Después mucho gozo por los pescados. Después se me perdieron las redes. Pero no solamente las redes, porque si se rompen las redes, ¿qué es lo primero que se empieza a perder? Pues los pescados. Entonces ahora los pescados. Mire, todo este milagro, todo esto que estaba sucediendo, se nos va a perder. Porque si no estás preparado, la bendición se te puede escabullir. Si tú no tienes una preparación en tu corazón, aún las respuestas de Dios podrían hacerte daño. Si tú recibes una gran bendición financiera o económica y tu corazón no está preparado, se te podría dañar el corazón. Se te podría romper la red. Si tú no estás preparado para el noviazgo, se te podría dañar la comunión con Dios. Si tú no estás preparado para el matrimonio, podrías dañar la vida de otra persona. Por eso el tiempo de preparación nunca es un tiempo perdido. Dice en el verso 7 que sucedió, sin embargo, dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Entonces, primero cansancio, luego alegría, luego preocupación por las redes, más la preocupación por los pescados. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, llamemos pues a los otros que vengan a ayudar. ¿Y qué hicieron los otros? Bueno, corrieron en el agua, ¿sí? Nadaron rápido, pues, porque estaban mar adentro. Y la Biblia enseña que la sobreabundancia es para poder bendecir a otras personas. Muchas personas que empiezan a prosperar y empiezan a fortalecerse en muchas cosas, si no comparten con otras personas que necesitan, se les podrían hundir los barcos. Por eso, la sobreabundancia siempre es para dar, para bendecir. Mi mamá lo decía de una manera muy sencilla. Mi mamá decía, Andrés, si tienes poco, da poco. Si tienes mucho, da mucho. Pero siempre da. Por eso Pedro, cuando vio que ya era demasiada abundancia, que se le rompían las redes, entonces empezó a llamar a los otros. Y dice en ese mismo verso 7 más adelante, dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, ya no es solo que peligra la red, no es solo que peligran los peces que ya se me perdieron, sino que ahora lo que peligra es la barca. Entonces, ¿usted cómo se sentiría si usted siente que la barca se le está hundiendo? Y era mar adentro, ¿no? Y rodeado de peces. Entonces, la pregunta era, ¿y ahora las barcas? Entonces, si se dan cuenta, son como una cantidad de emociones en un momentico muy breve. Pero, ¿qué pasaría
si tú perdieras todo por seguir a Jesús? ¿Qué pasaría si tú sintieras que perdiste años de tu vida por buscar o por servir a Jesucristo? Si tú sintieras que perdiste tu carrera, que perdiste tu trabajo, que perdiste el sustento, que perdiste tiempo por seguir a Jesús. Yo tengo que confesar que en un momento de mi vida yo tuve una sensación similar. Llevaba como 10 años sirviendo a Dios y con una carrera de la mejor universidad del país y soltero. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo aquí sirviendo al Señor, sirviendo en la iglesia todos los días, visitando, evangelizando, sirviendo, haciendo lo que fuera necesario. Y la pregunta, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y yo qué? Yo aquí sirviéndote, bueno, ¿y yo qué? Mis sueños, mi vida. Pero aunque la barca parezca que se hunda, incluso esas cosas pasan a un segundo plano. Cuando tú te encuentras con la gloria de Dios, cuando tú te encuentras con el Señor, se pueden perder las redes, los peces, las barcas, incluso la vida de ellos estaba en riesgo. Pero dice Lucas 5:8 algo muy hermoso. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire que ya no dijo soy pescador, ahora dijo soy pecador, ¿sí? Adorar es algo propio de los que han visto la gloria de Dios. Adorar, hacerlo de rodillas, tiene que ver con una entrega al Señor. Dice, además Pedro dice, apártate de mí. Pues los milagros, la gloria de Dios despierta la convicción de pecado. Yo le pregunto, ¿será que Pedro sabía que era pecador? ¿Ustedes creen que Pedro sabía que era pecador? Sí, ¿cierto? Porque el que las hace, se las imagina, ¿no? Pero ¿por qué hasta ese momento le dijo a Jesús, mire, yo reconozco que soy pecador? Porque se dio cuenta de que no era solamente un hombre. Se dio cuenta de que la gloria de Dios estaba allí y le llegó convicción de pecado. Sin embargo, me parece muy curiosa la oración de Pedro. Imagínese uno decirle a Jesús, apártate de mí. Una cosa es decirle, Señor, háblame. Y otra cosa es decirle, Señor, yo hoy reconozco que estoy lleno de mucho pecado. Apártate de mí. Si ustedes alguna vez han tenido la sensación de que Dios está ahí a su lado, ustedes van a entender lo que eso significa. Cuando de pronto sucede algo y uno se da cuenta realmente que el único santo es Él. Dice el verso 9 y 10, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Del cansancio pasamos a la alegría del milagro. Después a la preocupación por las redes. Después a la tristeza porque se fueron los peces. Después había tantos que se hundieron las barcas y hasta miedo por la vida. Pero hay un momento cuando tú te encuentras con Jesús en el que el pensamiento es transformado. Y ellos pasaron de la alegría, del gozo, al temor. Es un temor de Dios, es una reverencia en lo más profundo del corazón. Sin embargo, me llama la atención la respuesta de Jesús. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Miren lo hermoso. Empezó con una necesidad, con un milagro, pero terminó con un propósito.
del pecado al propósito. Imagínese usted decirle a Dios, Señor, soy un pecador. Y que el Señor le diga, no me venga aquí a hablar de su pecado, porque usted va a ser una persona que va a marcar la diferencia. Tú vas a marcar la diferencia en tu casa. Y uno dice, pero yo me conozco, yo sé que soy pecador. Yo sé que yo he fallado, sé que me falta, pero el Señor dice, no me venga a hablar de pecado, porque yo le vengo a hablar de pescados. Pescar hombres. Lo que tú hacías para el mundo, lo vas a hacer para Jesús. Lo que tú hacías en el mundo, lo harás para Jesús. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Ser pescador de hombres para Pedro significa que él ya entendía de qué se trataba pescar. ¿Qué significaba pescar? Pero esta vez no iba a trabajar para su propio beneficio, sino para el reino de los cielos. Una vez conocí a un señor que él trabaja en construcción y él remodela edificios, remodela discotecas, y él vino a la iglesia. Y lo primero que dijo después de venir a la iglesia, dijo, pastor, yo soy el que va a construir el templo de la iglesia en la ciudad de Popayán. Y él dijo así, la gran comisión Popayán, cuando tenga el edificio propio, yo lo voy a hacer. Nadie le dijo, pero él de su corazón, ¿qué dijo? Yo lo quiero hacer, porque como él sabe edificar en Cristo, ya no lo hace solo para el mundo, sino que ahora quiere hacerlo ¿para quién? Entonces Pedro era pescador de pescados, pero Jesús le dijo, tú serás pescador de hombres. Y dice el verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un momento. Luego, ¿no eran supremamente importantes las redes? Un momento, ¿no eran importantes los pescados, pues? ¿No hubo alegría porque llegaron los pescados? A mí me maravilla que este milagro revela que las redes, los pescados y los barcos pasan a un segundo plano, así como las burras para Saúl lo hicieron. Entonces, quiero terminar con esto. Cuando te encuentras con Jesús, los pescados ya no importan. Cuando te encuentras con Jesús, las redes ya no importan. Y cuando te encuentras con Jesús, los barcos ya no importan. Lo que uno considera que es su trabajo, sus talentos, su familia, su vida, cualquier cosa que uno pueda tener bueno o excelente o difícil como el pecado, empieza a ocupar un segundo y un tercer plano porque se levanta una persona y esa persona se llama Jesús. Esa persona se llama Jesús. Mateo 4:22. En Mateo vemos una perspectiva especial de ese mismo evento. Dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre. Una cosa es dejar las redes. Una cosa es que uno diga, yo no vuelvo a pescar nunca más porque ahora le voy a servir a Dios. Otra cosa es decir, pero yo pescaba tan bueno, me daba unos chapuzones aquí y con la barca salíamos. Y otra cosa es decir, voy a dejar a mi papá. Eso es otro nivel. Pero eso ¿sabe cuándo sucede? Cuando te encuentras con Jesús. Las barcas ya no importan. Las redes ya no importan. Y aún si hay algo bueno, no importa, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es para la gloria de Dios.